Conocemos ya. Qué lejos que se van, ¿no? Y vamos a ver hoy el tema de selección sexual. De este tema ya hablamos en el curso de introducción de primero, ya hace un montón de tiempo, si recuerdan algo, de cuando entraron a la facultad, y tuvimos una clase, media clase en realidad, vinculada a los aspectos, a las consecuencias tanto celulares como comportamentales de la reproducción y particularmente de los aspectos vinculados a la reproducción sexual. Entonces, lo que van a ver hoy, en algunos de los aspectos, lo que vamos a ver juntos hoy, en muchos de los aspectos no nos va a sorprender, ¿sí? Pero la idea es que esto, como en muchos otros aspectos del conocimiento, ustedes vayan haciendo una especie de construcción en espiral ascendente, ¿sí? En el que vayan tocando los mismos puntos, pero desde otro lugar, en un nivel de profundidad mayor. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Ahora, esto, el tema de selección sexual, quizá ni siquiera hoy, seguramente, porque tomamos partido por incluir algunas cosas en esta clase y excluir otras. ¿De acuerdo? Ahora, seguramente cuando ustedes, algunos que hagan etología el año que viene, vamos a ver esto en mayor profundidad y seguramente en un curso de posgrado lo vuelvan a ver y todavía haya puntas, ¿sí?, para terminar de desentrañar este tema. ¿De acuerdo? La idea entonces es empezar a tratar el tema de selección sexual a partir de lo que ustedes ya vieron en el curso de evolución, y obviamente esto es la ida y vuelta, ¿no? Obviamente no necesito decirlo para preguntar todas las veces que necesito. ¿De acuerdo? Bueno, lo que vamos a ver entonces hoy son estos 23 grandes temas que están todos incluidos de alguna manera en aspectos de alguna manera relacionados con la selección sexual. ¿Sí? ¿Qué son? Por el tema de la selección sexual en sí mismo, el concepto de enfoque darwiniano inclusivo, ¿sí? Y vamos a ver de qué se trata esto de eficacia darwiniana inclusiva y cómo esto de alguna manera trae aparejado la evolución de diferentes sistemas sociales, ¿sí? La evolución de la socialidad vinculado a este concepto de eficacia darwiniana inclusiva. Para arrancar, nos tenemos que centrar obviamente en las formas sexuales de reproducción. Estamos hablando de eso. Actualmente, y más allá de que evolutivamente la reproducción sexual en sus inicios partió de una forma en donde los gametos eran iguales entre sí, los gametos masculinos y femeninos, y de hecho no hablamos de masculinidad, feminidad con gametos iguales, la condición actual de la reproducción sexual instalada y ampliamente distribuida, tanto en los animales, los vegetales, ¿sí?, es la forma anisógama, en el que los gametos femeninos y masculinos parten, ¿sí?, de una asimetría en su versión reproductiva. ¿Sí? De hecho, por definición, ¿qué es un macho? Un individuo que produce espermatozoides, ¿sí? Es un individuo que produce espermatozoides. ¿Y cuál es la característica de ese gameto? Que produce espermatozoides, por lo tanto, gametos ¿de qué tipo? Móviles, baratos. Móviles, baratos, muy pequeños, ¿sí?, con nada de material de nutrición, ¿sí?, con, en definitiva, un mecanismo de traslado de material genético, y como decían los compañeros por acá, muy, desde el punto de vista del gameto individual, de muy poca inversión energética en cada uno de esos gametos. ¿De acuerdo? Es como un hiato acá, ¿no? Es como... qué distribución rara, ¿no? Está parcheada de la clase. No peleados. ¿Eh? No peleados. Están peleados, son los buenos y los malos. De acuerdo, entonces, por contraposición, ¿qué es una hembra? Un individuo que produce óvulos.
O sea, gametos ¿de qué tipo? Grandes. Inmóviles en general, inmóviles, muy pocos. ¿Por qué? Porque los gametos masculinos son muchos y baratos y los gametos femeninos son pocos y costosos. Porque para todo no da, ¿no? Ahí principio de asignación, calidad o cantidad. ¿Sí? No me lo puedo jugar a todo. No puedo tener grandes gametos y muchos porque no me da el cuero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, todas estas cosas ya las saben ustedes, ¿no? Entonces, esto, de esta asimetría en la inversión energética inicial, esta condición de anisogamia, vamos a ver qué es condicionante. ¿Condicionante de qué? ¿Qué cosas les parece que va a condicionar esto que nos parece absolutamente obvio e irrelevante de alguna manera? La estrategia reproductiva. Va a condicionar las estrategias reproductivas de quiénes? De las hembras y de los machos, ¿de acuerdo? Pero a la vez, en ese condicionamiento de estrategias reproductivas también hay una mutua dependencia. Porque ¿qué implica necesariamente la reproducción sexual? La unión de los gametos, ¿de acuerdo? O sea que muy lindo que cada cual tenga sus estrategias, pero de alguna manera esas estrategias en algún punto deben converger. ¿Por qué? Porque son mutuamente dependientes esos gametos. ¿Para qué son mutuamente dependientes? Ya son las 9, vamos. ¿Para qué son mutuamente dependientes? Para asegurar qué cosa cada individuo. Su fin de su propio éxito reproductivo. ¿De acuerdo? Entonces, esto que ya lo saben, que ya lo vieron, y que de alguna manera nos parece como obvio que la reproducción sexual tiene altos costos, ¿sí? ¿En dónde están esos altos costos? Aún para los machos. ¿En dónde están colocados esos altos costos que tiene la reproducción sexual comparado con qué cosa? Con la reproducción asexual, ¿sí? Con la reproducción de tipo clonal. ¿Por qué entonces la reproducción sexual tiene altos costos? ¿Dónde están incluidos esos altos costos? Vamos para atrás todavía. Pasar la mitad de Vamos para atrás todavía. Estamos hablando de gametos. Estructuras especializadas en la reproducción. ¿La reproducción asexual, la reproducción clonal, necesita de estructuras especializadas? No. ¿Es a partir de qué tipo de células que se genera otro individuo? De células somáticas. ¿Tá? Entonces, ahí ya de pique tenemos una gran inversión estructural. ¿Sí? Una gran inversión energética en estructuras especializadas para la reproducción. Las gónadas, la generación de espermatozoides o de óvulos, ¿sí? Genera un gran costo, una gran inversión energética para los individuos, aún en aquellos individuos en que, per cápita, digamos, cada gameto es muy barato de producir. ¿Está claro eso? ¿Sí? Además, ahí de pique tenemos un alto costo en generación de estructuras. Además, decían los compañeros, encontrar al otro implica costos. Además, sí, además que no pasas todo, la mitad lleva la mitad. Ahí va, ¿por qué? Porque la reproducción sexual acarrea un costo que es muy, pero muy importante, que es el de, como dice el compañero, pasar la mitad de la dotación genética de un individuo a la siguiente generación. ¿Cómo son la gran mayoría de los gametos? Haploides, ¿sí? O sea que el individuo descendiente va a tener mitad del genoma materno, mitad del genoma paterno. Si un individuo quiere maximizar su éxito reproductivo, ¿cuál es la definición de fitness, eficacia, éxito reproductivo? Dejar más descendientes. ¿Y eso se traduce en qué? ¿En proporción de qué? De genes propios que pasan a la siguiente generación. Por lo tanto, a cualquier individuo, si pensamos exclusivamente y bien cuadraditamente, digamos, en eso de pasar la mayor cantidad de genes a la siguiente generación, ¿qué le conviene, entre comillas, a cada individuo? Una forma asexual de reproducción, 100%, todo el genoma pasa a la generación siguiente, ¿sí?
Eso Y acá hay una paradoja entonces, es lo ¿no? que le conviene al individuo, pero no necesariamente a la especie. Es lo que le conviene al individuo, pero no necesariamente a la especie, dice el compañero. El éxito reproductivo, Darwin, ¿no? Dixit, se mide en la eficacia de quién? De los individuos. Y acá entramos en un terreno que puede ser discutible. Darwinismo clásico, la eficacia se mide a nivel de los individuos. Entonces, las explicaciones de por qué la reproducción sexual se instala de alguna manera, la tenemos que buscar en los beneficios que le puede otorgar al individuo. ¿Sí? Y ahí podemos empezar todo un capítulo en el que se ha venido discutiendo a lo largo de mucho tiempo y que de alguna manera genera controversia aún en algunos aspectos, y es a qué niveles opera la selección natural. ¿De acuerdo? Para eso hay un capítulo que se los recomiendo, de un libro que se reeditó ahora, El Prisma de la Evolución, que se había editado hace 10 años. Es un capítulo de Marila Lázaro, que se llama justamente ¿cuáles son las unidades de selección? ¿O a qué nivel opera la selección natural? Y es un trabajo con una carga importante epistemológica, pero que de verdad está buenísimo para que le entren, ¿sí? O sea que se los recomiendo. Pero entonces las explicaciones, y ese es el gran desafío, ¿de acuerdo? Ese es el gran desafío, de tratar de buscar las explicaciones a nivel de los beneficios individuales. ¿Ah? Entonces, decíamos que hay una paradoja ahí, si decimos que un individuo va a maximizaría su éxito reproductivo si se reproduce en forma sexual, porque pasaría la totalidad de su genoma a la siguiente generación. Pero por otro lado vemos que la reproducción sexual está ampliamente distribuida, está ampliamente instalada, ¿sí? Cuando recorta a la mitad el éxito reproductivo de un individuo, al pasar a la siguiente generación solamente el 50% del genoma del progenitor. ¿No? ¿Les parece como re obvio que está bárbaro la reproducción sexual? Se pasa que es un compromiso. O sea, ¿Entre qué? Entre lo... ¿Escuchan al compañero allá atrás? ¿No? Habla un poquito más fuerte. Es un compromiso entre la variabilidad que genera, que puede ser muy beneficiosa para los individuos, de las sucesivas generaciones, por eso dije especie. O sea que ahí hay una palabra que parece como clave, ¿no? Que es la variabilidad. O sea, el costo que vos pagás es quizás un éxito reproductivo menor como individuo, o esa eficacia medida como individuo, para generar variabilidad que va a ser la que va a beneficiar en definitiva a la especie. De acuerdo. O sea, hay una cosa acá que vamos a rescatar. Que lo que dice el compañero es que la reproducción, una consecuencia directa de la reproducción sexual es la variabilidad. ¿Sí? ¿En qué reside esa variabilidad? ¿De dónde arranca? ¿Por qué la reproducción sexual, más allá de que nosotros miremos a nuestro alrededor y veamos mucha variabilidad, ¿dónde están las bases de esa variabilidad? ¿En qué reside esa variabilidad? Por ahí hay una clave. Los gametos, en el proceso de gametogénesis, está involucrada una meiosis. ¿Y en la meiosis qué ocurre? Todos salvaron biología celular, así que ocurre recombinación. No voy a poner en detalle, ¿no? No lo necesito. Ocurre recombinación, o sea que de pique los propios gametos de un mismo individuo, porque son haploides y porque recombinan, son como entre sí. Todos diferentes entre sí. ¿De acuerdo? Pero además, eso le ocurre a otro individuo con el que mis gametos se van a unir. Entonces, la cantidad de combinación que va a generar la reproducción sexual es infinita. ¿De acuerdo? Entonces, ahí reside una de las claves de las ventajas de la reproducción sexual, que es la variabilidad. Pero eso que nos parece tan obvio, también es un desafío para explicarlo desde el punto de vista individual. ¿Sí? Porque el compañero dice, bueno, pero en definitiva a las especies le va a convenir. Eso no es una explicación satisfactoria desde el punto de vista darwiniano clásico, porque tenemos que buscar, y ahí está justamente el gran desafío, en encontrar las explicaciones a nivel del beneficio individual. ¿Sí?
el beneficio de recortar la propia inversión a la mitad, un medio queda fuera, ¿sí? Tiene que compensar de alguna manera, en gran medida, el beneficio de la variabilidad a nivel individual. Y esto, chiquilines, que parece de alguna manera obvio, es uno de los grandes desafíos de la biología evolutiva. De la misma manera que un tema que no vamos a tratar hoy, que es el tema de el origen y el mantenimiento también del sexo. Vamos a rozarlo de alguna manera, ¿sí? Solamente no nos vamos a meter en cuáles son todas las hipótesis. Pero ¿dónde les parece que pueden radicar esas explicaciones que de alguna manera desentrañen dónde están los beneficios a nivel individual de que la propia descendencia sea diversa? ¿Por qué a un individuo le convendrá que su propia descendencia sea diversa? Porque el ambiente está cambiando. Porque el ambiente es tan cambiante que ¿qué pasa? ¿Sobre qué pasó de A ver si el compañero termina la idea. Trata de terminar la idea. El ambiente es cambiante. Entonces, ¿qué pasa con la descendencia diversa versus descendencia idéntica? Y que no le sirve a un individuo estar siempre igual cuando el ambiente está cambiando. Digo, el individuo se murió, ¿no? ¿Qué pasa con la descendencia idéntica versus descendencia diversa en un ambiente cambiante? Va bárbaro. Trata de completar la idea. Ahí quedamos. Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Por qué un ambiente cambiante, en definitiva, beneficiaría una descendencia diversa versus una descendencia idéntica? ¿Les parece obvio, chiquilines, pero verbalízanlo? Hacen alguna de su descendencia sobrevivir si son todos distintos. Exactamente. Claro, porque el fitness también se mide en cómo sobrevivir. O sea, No en cuántos hijos tengo, sino en cuántos hijos no solo sobreviven, sino llegan a la edad adulta y además se reproducen. ¿De acuerdo? Entonces Williams hizo una especie de metáfora, de analogía más que metáfora, diciendo que a un individuo, en definitiva, es como comprar números de lotería, ¿sí? A un individuo, si yo voy a comprar números de lotería, puedo tener dos estrategias. O comprarme el entero del mismo número, no sé cuántos trae, pero 100 del mismo número, ¿sí? Todos igualitos. Si sale ese número, me va bárbaro, ¿no? Porque me gané un montón de plata. Ahora, si yo compro 100 números diferentes, tengo más chances de ganar. Ahora, si gano, no gano tanto, ¿no? Gano 100 veces menos, pero tengo 100 veces más chances de ganar. ¿Se entiende esto? Lo mismo pasa con la descendencia. Frente a un ambiente cambiante, como decía la compañera recién, cambios que ocurren en el ambiente pueden, en definitiva, perjudicar mucho a algunos de mis descendientes, pero quizá algunos de esos diversos descendientes, mínimamente diversos descendientes, tengan chances de sobrevivir. ¿De acuerdo? Eso, ¿cómo deberá ser el ambiente para que a cada individuo le convenga tener descendencia tan diversa? Muy cambiante. Cambiante generación tras generación. Y no siempre se da eso, que el ambiente sea tan cambiante generación tras generación, ¿no? Estas ventajas de reproducción sexual versus reproducción asexual, muchas veces las podemos testear de alguna manera viendo, ¿sí?, cómo son en ambientes muy cambiantes las formas de reproducción predominantes y en ambientes más estables cuáles son las formas de reproducción predominantes. Inclusive en algunos casos, las mismas especies tienen reproducción sexual o asexual facultativa dependiendo de las condiciones del ambiente o de, por ejemplo, procesos de colonización en el que se necesita apostar a la cantidad. Algunas especies apuestan a la reproducción asexual, mientras que en momentos en que los recursos escasean o el ambiente se pone más difícil e impredecible, se apuesta a formas de reproducción sexual. ¿En la misma especie? Dentro de la misma especie, que tiene, por ejemplo, los pulgones tienen reproducción sexual y asexual facultativa, ¿sí? Y en diferentes momentos del año, dependiendo de la abundancia de recursos y de cómo se establezcan las dinámicas poblacionales, se va a atender a una forma de reproducción sexual o se vira a una forma de reproducción asexual.
¿De acuerdo? Entonces, el ambiente ejerce esa presión. Pero hay otro tipo de ambiente, que no es solamente el ambiente físico, que también está ejerciendo una fuerte presión de selección para que la reproducción sexual beneficie en forma directa a los individuos. ¿Sí? Y con esto se ha trabajado bastante, se ha propuesto una hipótesis que se llama la hipótesis de la reina roja, y es la hipótesis de que los parásitos, la carga parasitaria de los individuos, ejerce, sí, una presión de selección cambiante, generación tras generación, porque los parásitos también tienen una rápida evolución. ¿Sí? ¿Por qué se llama la hipótesis de la reina roja? Porque en el cuento de Alicia, Alicia a través del espejo, ¿sí? La de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Lo leyeron? La reina roja, sí, la reina de naipes, una reina que tiene, si viene capaz de le dice que bueno, que para estar en el mismo lugar hay que correr a la misma velocidad y que para moverse hay que desplazarse a mayor velocidad, ¿sí? Uno respecto al otro. Entonces, los parásitos también generan un ambiente cambiante. Para escapar de esa carga parasitaria, de ese cambio que generan los parásitos, los individuos, ¿sí?, se benefician teniendo una descendencia diversa que pueda escapar, ¿sí?, a esa carrera de los parásitos que viene de atrás, digamos. ¿Sí? Entonces ahí se da como una especie de carrera paralela, y para escapar justamente de esa carga parasitaria, entonces los individuos se verían directamente beneficiados con tener una descendencia propia que sea diversa. ¿Se entiende eso? O sea que acá el ambiente biótico sería el que estaría ejerciendo una mayor presión de selección frente al ambiente abiótico, que muchas veces no es tan cambiante de generación en generación. ¿Sí? Estamos hablando de una descendencia diversa que a veces es mínimamente diversa, ¿no? No es que sean extremos de diversidad. Pero bueno, esto es todo un capítulo bien importante, que no nos vamos a extender ni vamos a profundizar ahora. Pero bueno, de alguna manera ese es un desafío, ese es un tema bien importante. Uno de los, Maynard Smith decía que este problema del mantenimiento de la reproducción sexual y del origen inclusive de la reproducción sexual son dos temas distintos, ¿no? El origen o el mantenimiento es uno de los grandes problemas de la biología evolutiva. Y a nosotros, si no reflexionamos mucho, nos parece inicialmente un tema trivial. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos despertando? Volviendo para atrás al tema de la inversión inicial reproductiva a partir de la simetría en los gametos, tenemos que, si los gametos femeninos son pocos, las hembras como formadoras de esos gametos y los gametos en sí mismos se van a transformar entonces en un recurso limitante para el éxito reproductivo de los machos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este recurso limitante, y acá una aclaración. Lo que vamos, de alguna manera, puesta de lugar de las hembras y los machos, ¿sí?, es la consecuencia directa de la simetría reproductiva, de la simetría, mejor dicho, la inversión reproductiva inicial a partir de la anisogamia. Ahora, esa inversión reproductiva, esa simetría de inversión reproductiva, en muchos casos puede llegar a revertirse, ¿sí?, y que esto se dé vuelta. ¿Se dé vuelta en que, a pesar de que los óvulos sean costosos y los espermatozoides baratos y todo lo demás, la inversión reproductiva de los machos puede aumentar muchísimo en otras etapas del ciclo de vida? Entonces, no van a ser las hembras el recurso limitante, sino van a ser los machos el recurso limitante para las hembras. ¿Ah? Eso se llama inversión de roles. Y pueden haber entre esos dos extremos un montón de intermedios.
como en biología, todo puede pasar y no tenemos cosas que digamos esto es así y punto y se terminó. ¿De acuerdo? ¿Por qué arrancamos con este tema de que las hembras son el recurso limitante para el éxito reproductivo masculino? Porque de alguna manera venimos con esa línea de razonamiento partiendo de lo que ocurre a partir de la formación de los gametos. ¿Sí? Entonces, tampoco vamos a entrar en cuáles son todas las posibles opciones para que esto no sea así. Nos vamos a quedar con que esto es así porque es la regla más general. ¿De acuerdo? ¿Está? Pero esto puede no ser así. Nos vamos a quedar con esto así como más estereotipado de alguna manera y vamos a arrancar en esa línea de razonamiento. Y vamos a ver que esto se puede invertir, pero arrancamos con esta línea de razonamiento. ¿Está claro? O sea, eso es como una especie de convención que hacemos. ¿Está? Arrancamos acá por eso. Entonces, si las hembras son un recurso limitante para el éxito reproductivo masculino, como en cualquier tipo de competencia, cualquier recurso limitante lo que va a generar es justamente competencia. ¿Sí? Si no hay para todos, los individuos van a competir por el acceso a ese recurso. ¿De acuerdo? Entonces, la competencia genera un reparto para nada democrático del asunto, ¿no? Cuando hay competencia, ¿cómo se reparte el recurso? Algunos tienen y otros no. A algunos les va muy bien y a otros les va muy mal. Con las parejas ocurre lo mismo. ¿Tá? A algunos les va muy bien y tienen muchas, ¿sí? Y se hace así. ¿Por qué será? Algunos se reproducen mucho, tienen muchas parejas y algunos no solamente tienen pocas, sino que quedan absolutamente excluidos del mercado reproductivo. ¿Sí? No pegan ni una. ¿Tá? Entonces, esto, unos muchos y otros nada, genera esto que decimos una alta varianza en el éxito reproductivo. Y eso es una consecuencia directa de que los gametos sean distintos. La vida es así, muchachos, yo lo lamento. Es una consecuencia directa de que los gametos sean tan asimétricos en la inversión reproductiva inicial. Entonces, eso a la vez va a generar esa alta varianza, una diferencia también muy grande en el éxito reproductivo de los individuos del mismo sexo. ¿Está? Entonces, alta competencia, éxito reproductivo diferencial, entonces eso va a generar la evolución de caracteres sexuales secundarios en el sexo que más compite, o sea, en los machos. Ese conjunto de caracteres sexuales secundarios en el sexo más competitivo es lo que llamamos caracteres epigámicos, ¿sí? Y son los que están en la base del dimorfismo sexual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los machos, en la mayoría de las especies, y acá nos vamos a centrar básicamente nos vamos a mover explícitamente hacia los animales, básicamente. Más allá de que la selección sexual ocurre a nivel de vegetales también, y hay muchísimos trabajos que exploran la selección sexual a nivel de vegetales. Pero los ejemplos, y los ejemplos más conspicuos también, los encontramos en animales. Entonces nos vamos a mover hacia los animales. ¿Ah? No es que las plantas no me interesen, pero mi formación etológica me hace mover hacia los animales. Entonces, esto de que hay competencia, de que el número de apareamientos, por lo tanto, igual en forma diferencial en los machos y en las hembras, es viejo como el alambre. O sea, no lo estoy descubriendo yo. Ya por la década del 40, 1940, Angus Bateman hizo unas experiencias que fueron así absolutamente reveladoras con Drosophila, en el que
se ve, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? ¿Qué pasa con el número de apareamientos, ¿sí?, en los machos? A medida que aumenta el número de apareamientos en los machos, ¿qué pasa con su éxito reproductivo? Con el número de descendientes, medido así grueso, ¿no? Número de descendientes. Aumenta. Más apareamientos, más hijos. ¿De acuerdo? Ahora, a las hembras no le pasa lo mismo. Más apareamientos, igual número de hijos. ¿Cómo explicamos eso? Una vez que se produce la fecundación, la hembra ya, o sea, queda fuera del pool reproductivo. Queda fuera del pool reproductivo porque ¿qué se gastó? El óvulo que tenía. Sus gametos, los que sean, la cantidad que sea. ¿De acuerdo? Esto también es grueso, ¿no? Pero queda fuera, o sea, aumentar el número de apareamientos, aumentar el número de machos con el que se aparea, no le garantiza aumentar el número de descendientes. Esto, así también, es súper cuadradito. Hoy en día, hay un montón de hipótesis que plantean y que de alguna manera, desde estudios genéticos que demuestran que la pareja social, y esto en aves ha sido como en la década del 80 y inicios del 90, los análisis moleculares y la determinación de parentesco hicieron como una especie de corrida de velo sobre los sistemas de apareamiento y se empieza a descubrir de que en las aves, los monógamos por excelencia, la fidelidad de la pareja y toda la vida cuidando lo que divino, los pollitos, ¿no? Ocurre que la pareja sexual y la pareja social no coinciden, o sea que no todos los pollitos del nido son del mismo papá, ¿sí? O sea que en algunos de los viajes de alimentación la hembra sí se aparea con otros machos y sí, de alguna manera, este principio de Bateman se ve violado de alguna manera, ¿sí? Porque en algunos casos las hembras sí obtienen beneficios de aparearse con múltiples machos. Pero nos quedamos con esto así como inicial, que también es parte como de ese razonamiento que veníamos haciendo. Y yo les voy metiendo como las excepciones. ¿Verdad que el noviazgo justamente era un comportamiento que buscaba evitar eso? Bueno, ¿vieron que el tema de selección sexual en humanos es toda una cuestión que puede ser muy controversial y puede darnos para mucho rato, ¿no? Pero más que yo te digo porque el animal lo veíamos en el caso de los pájaros. de los cortejos largos, ¿sí? Lo que aseguraban era de alguna manera la resistencia de los machos frente la capacidad de mantenerse cerca, ¿sí? Posiblemente sea como lo mismo esté ocurriendo en humanos. Claro, ¿qué pasa a nivel de estas cuestiones en el hombre? Hay una carga cultural muy importante que es muy difícil de discriminarla, de decir, bueno, esto es lo biológico solo y esto además es lo cultural, está como muy mezclado. De todas maneras se han hecho intentos de ver en diferentes culturas, en muy diferentes culturas, ¿sí?, cuáles son aquellos patrones de comportamiento que se mantienen. Si están mantenidas en diferentes culturas, en muy diversas culturas, se supone que lo que tienen es un sustrato biológico, ¿sí? ¿Se entiende esto? Y que podemos sacar el tema cultural del medio, de alguna manera, ¿tá? Entonces hay muchísimas, y hay un libro de David Bass que se llama La evolución del deseo, que justamente trata de estos temas a nivel de comportamiento humano, ¿sí? Y hablando de libros, hay otro libro que está buenísimo, que se llama Sexo y Cortejo, que es de Fernando Costa y Eduardo Budinas, que trata estos temas de la selección sexual, inclusive algunas cosas de selección sexual en humanos. Está bárbaro, o sea que si lo ven por ahí, está agotada la edición, o sea que si lo ven en librerías de viejo, ¿no?, de libros usados, cómprenselo porque si les interesan estas cuestiones está bien interesante. Bueno, seguimos acá. Entonces, las hembras, en esto así como más clásico, no obtendrían beneficios del apareamiento múltiple con diferentes machos o con el mismo macho inclusive, ¿sí? Pero los machos sí. Y esto justamente está vinculado a lo que decíamos anteriormente. Pero eso nace en un momento determinado, porque digo, a largo plazo sí, una hembra se aparea con muchos
machos después tenemos un poco. En diferentes épocas reproductivas, ¿no? O sea, acá estamos hablando en un momento reproductivo, ¿sí? Ojo, muchos animales tienen una sola oportunidad reproductiva en la vida. O sea, nosotros pensamos como individuos longevos, ¿no? Que vamos a tener muchas oportunidades en la vida, pero hay individuos que solo tienen una oportunidad, que solo tienen un día en la vida para reproducirse. ¿De acuerdo? Las efímeras, de hecho, ¿no? Muchísimos insectos tienen un día de reproducción y se murieron. O sea, no chance posible de capaz que algún día, pero si este no me gusta y después capaz que no hay chance. Vamos a ver esas historias, esas diferentes historias de vida, cómo condicionan también las estrategias reproductivas de elección, ¿no? Entonces, obviamente acá hay una apuesta diferencial, los machos a la cantidad y las hembras a la calidad. Y eso va a generar diferentes estrategias, como decía hoy el compañero. ¿Cuáles les parece entonces que a partir de esto que vimos hasta ahora van a ser las estrategias diferenciales de comportamiento, ¿sí? O las diferentes estrategias por las que van a optar los machos y las hembras al momento de la reproducción? No voy a elegir. Los machos entonces, si se van a parear con muchas hembras y van a aumentar su éxito reproductivo, van a apostar a ¿qué? A parearse con mucho, ¿sí? A parearse con muchas hembras, pero las hembras no son infinitas, o sea que para eso ¿qué van a tener que hacer? Competir con los de al lado, competir con otros para acceder a esa cantidad de hembras. No es que estén disponibles las hembras así y uno vaya y se paree, no. ¿Sí? Hay que competir por el acceso a esas hembras y por el acceso a esos óvulos que son limitados, que son pocos, que son costosos, no sé cuánto. ¿Ya? Entonces, esa es la estrategia de los machos. ¿Cuál va a ser la estrategia de las hembras? No errar, elegir bien, ser selectivas, elegir bien. ¿Ah? Entonces, en esa competencia lo que se van a desarrollar son justamente comportamientos y estructuras vinculados a la localización y a la atracción de las parejas. ¿De acuerdo? Estas son algunas de las estructuras que utilizan los machos, súper conspicuas, ¿no? Y exageradas, para atraer hembras, ¿sí? Que son utilizadas en el momento del cortejo, en el momento del apareamiento, como despliegue, como exhibición. Pero seguramente a ustedes se les ocurren muchísimas otras, ¿tá? Y estos son justamente esos caracteres sexuales secundarios que evolucionan a partir de la competencia y son realmente exagerados, realmente conspicuos, ¿sí? Y seguramente, del punto de vista de la selección natural no sexual de alguna manera, a estos bichos no les debe ir nada bien. ¿Por qué? Porque veníamos viendo hasta ahora, ustedes venían viendo hasta ahora en el curso, que justamente los individuos van a tratar de escapar de depredadores, de maximizar su eficacia energética, y esto es una carga compleja, ¿no?, de sostener. ¿De acuerdo? Significa que el que lo tiene y sobrevive es mucho más apto. Eso es otra cuestión, exactamente. Eso estaría señalando, estaría siendo una señal que indicaría que además de tener esta enorme cola y no sé cuánto, sobrevive, ¿no? O sea, eso es la consecuencia justamente de sobrevivir con eso. Pero el llevarlo a la cotidianeidad del día a día de sostener esas estructuras implica un costo energético muy, pero muy alto. Nada más que la generación de la estructura. Eso genera una inversión energética muy importante, desde los pigmentos hasta la estructura en sí misma, ¿no? Y además cargar con eso todos los días. Y además mantenerlo en condiciones. Y además forrajear para sostener toda esa estructura. ¿Entienden eso? Que esto no es gratis. Que esto tiene un costo salado. ¿Tá? Los individuos pagan un costo muy salado por tener esas estructuras. Entonces, eso es fue una complicación.
fue una cosa como complicada de entender para Darwin, que pudo de alguna manera desentrañar por dónde venía justamente esa paradoja o por dónde podía estar la solución de esas estructuras que en términos de la lucha por la supervivencia, en el término de la sobrevivencia cotidiana, no se entienden, ¿no? ¿Para qué sirve esto? O sea, en definitiva eso es una desventaja en el día a día, sostener esas estructuras, ¿de acuerdo? Entonces Darwin plantea, lo había planteado antes, lo había dejado planteado, mejor dicho, y en el libro de El origen del hombre y la relación al sexo y la selección en relación al sexo, plantea, la mitad del libro es el tema de la selección sexual, con muchísimos ejemplos, y el referido también en muchos casos al hombre, plantea el concepto de selección sexual, ¿sí? Entonces, lo explica como la ventaja que tienen ciertos individuos sobre otros del mismo sexo y especie solamente respecto a la reproducción, ¿sí? O sea, aquellos caracteres que le confieren al individuo una ventaja en términos reproductivos, exclusivamente. ¿Ah? El tema de la selección sexual, más allá de que estaba planteado por Darwin desde 1870, sobrevoló la biología, por ahí no le dieron como demasiada bolilla hasta Fisher en 1930, que retomó de alguna manera el tema y siguió pasando como muy desapercibido hasta 1960, 1970, en que tiene como un auge muy importante, ¿sí? A partir de que se refunda de alguna manera las ciencias del comportamiento con la ecología del comportamiento, y empieza a tener cada vez más un peso más importante en la investigación de la biología evolutiva en general, ¿sí? O sea que la selección sexual hoy en día podemos decir que es uno de los temas instalados en la agenda de investigación en biología evolutiva, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las otras puntas que, además de todo lo comportamental, tiene aparejado el problema o el tema de la selección sexual. Entonces, de alguna manera, esto de la selección sexual viene a resolver algunos problemas. Por ejemplo, poder entender qué pasaba con esos caracteres no adaptativos al ambiente, ¿sí? Da cuenta, de alguna manera, de esos caracteres que no se podían explicar en términos de la lucha por la sobrevivencia directamente, ¿sí? Además, puede, y es una consecuencia directa, explicar cuáles son justamente esos caracteres. Esos caracteres no adaptativos son caracteres epigámicos que están vinculados, como decíamos al inicio, al dimorfismo sexual, ¿sí? Ustedes saben que durante mucho tiempo, en algunas especies de aves, utilizando el concepto tipológico de especie, se clasificaba a los machos y a las hembras como miembros de diferentes especies, porque justamente se utilizaba el concepto tipológico de que eran diferentes, y durante mucho tiempo estaban clasificados en especies diferentes, ¿sí? Entonces, justamente ese gran dimorfismo sexual extremo en algunas especies hace la selección sexual, esa solución de Darwin de alguna manera, explica y da cuenta de esos caracteres que generan ese gran dimorfismo en algunas especies muy extremas. Y por otro lado, también da cuenta la selección sexual de algunos casos en que la reproducción en algunos organismos está limitada. Decíamos hoy, ¿se acuerdan que la reproducción sexual tiene costos, altos costos? ¿Sí? Pero a la vez, uno de esos costos es la competencia. Entonces, si hay que competir, hay que estar preparado para competir. ¿De acuerdo? Entonces, no todos los individuos, por ejemplo, cuando llegan, imagínense
en una población, todos los machos de una población cuando llegan a la edad adulta, ¿no? Cuando dejan de ser juveniles y llegan a la edad adulta. Parte de la diversidad justamente es que no todos los individuos van a estar en las mismas condiciones reproductivas. ¿De acuerdo? Y si hay que estar bien para competir, quizás no todos los individuos, a pesar, ¿sí?, de tener condiciones de adulto, entren en el juego de la competencia y retrasen su reproducción y la inviertan, por ejemplo, en crecimiento. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ese juego de balance entre si hay que competir, más vale estar bien, y por lo tanto postergo, por ejemplo, mi reproducción en esta estación, me aguanto, no compito este año, crezco un poco más y compito al siguiente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso como una posible limitante y una posible estrategia que limita la reproducción del individuo en un momento dado? ¿Está? Pero eso a la vez tiene un costo, que ese individuo está apostando a que llegue al año que viene, o a la estación próxima, ¿no? Y que de acá a la estación próxima no se lo comió nadie, sobrevive. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, de alguna manera eso es una gran limitante a la reproducción. Y ahí empiezan a jugar esos balances entre, por ejemplo, crecer o reproducirse. ¿Sí? Y en algunos casos inclusive, como vamos a ver un poquito más adelante, en el de las castas estériles que no se reproducen directamente. Éxito reproductivo individual, cero. ¿Cómo explicamos eso? Ahora vamos a explicar. Pero de alguna manera el concepto de selección sexual intenta o da cuenta o genera una explicación plausible de estos temas que eran grandes problemas para explicar en ese momento. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, dos definiciones acá y ustedes las van viendo. Y hasta lo que vimos ahora se dan cuenta que hablamos en términos de selección sexual de la misma manera que hablamos de cualquier forma de selección natural. ¿Sí? O sea, la selección sexual se considera una forma especial de la selección natural, pero no aparte. No es algo aparte de la selección natural que tiene sus propias reglas y sus propios mecanismos de acción. Es lo mismo, pero está actuando a un nivel exclusivo. ¿Se acuerdan cómo estaba el puesto ahí que decía Darwin? Yo tengo acá control, pero no lo uso. ¿No? De otros del mismo sexo y especie solamente respecto a la reproducción. Ahí estaría acotado el concepto de selección sexual. ¿Sí? Y la selección natural, en definitiva, incluye a las formas de selección natural no sexual, que son las clásicas, todas las que hemos visto o las que han visto vinculadas a la interacción del individuo directamente con el ambiente y a la presión selectiva que ejerce el ambiente en la sobrevivencia cotidiana, ¿sí? Y por otro lado, la selección sexual, que conformarían, ¿sí?, los mecanismos de selección natural en general. ¿Entienden esto? ¿Entienden que no estamos hablando de una cosa aparte de la selección natural, sino de una forma especial de selección natural? ¿Sí? Bueno, según lo que venimos viendo, va a haber dos grandes formas de que se exprese la selección sexual. Que es, por un lado, la competencia entre los machos por el acceso a las parejas. Y por otro lado, la elección de las hembras por esas potenciales parejas. ¿De acuerdo? Entonces se le llama selección intrasexual, selección intersexual o selección epigámica a la elección que realizan las hembras frente a las parejas potenciales. Entonces, vemos ahora algunas formas posibles de competencia por pareja y hacemos un recreo, ¿está? Porque Enrique me dice que hace recreo. Yo no puedo creer que Enrique Leza de clase a las 9 de la mañana y además a
era recreo. Yo conocía a otro Enrique Teresa, que daba clase a las 8 de la mañana, que no daba recreo y que las preguntas eran los lunes a las 8 de la mañana. Así que siéntanse dichosos. Bueno, formas de competencia. Ustedes se deben de quejar, ¿no? Y ustedes se deben de quejar. Seguramente se quejan, pero no saben lo que era esto antes. Era mucho peor. Bueno, formas en que se expresa esa competencia. Y vamos a ir así, ¿está? Y esto está quedando todo filmado, yo estoy del horno, total. Yo no me di cuenta, bueno, estoy así como una telemétrica y no se escucha todo esto. No me deja más dar clase y hablar mal de él. Formas de competencia por pareja. También vamos a sobrevolarlas de alguna manera. No vamos a entrar, no se piense que van a haber pajaritos y bichos y no le voy a buscar ni un bicho, nada, porque ahí sí que Enrique me mata. Si empiezo con la cosa etológica y no sé qué, vieron que Enrique siempre dice que alguien bola la etología, que no tiene paciencia para mirar animales, que es loco hace etología. Por eso me manda a mí a dar estas clases, pero si se lo lleno de bichos me mata. Entonces, forma de competencia por pareja. Una de las formas es llegar antes, arrebatar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es cuáles son las formas de competencia y qué caracteres de esos caracteres epigámicos, ¿sí? O caracteres vinculados a la competencia se ven favorecidos. Porque no son solo los caracteres que se ven favorecidos, no son las plumas enormes y maravillosas y los colores en los sacos vocales y no sé cuánto. No solo eso, ¿sí? Aunque obviamente que eso visualmente, y nosotros que somos supervisuales, es lo que más nos va a llamar la atención. Hay otras formas de competir. Entonces vamos a ir viéndolas así, por arriba, ¿tá? Igual me paran si tienen aclaración de una forma entonces, caracteres que se van a ver favorecidos cuando la forma de competencia es llegar antes y estar primero, es justamente el desarrollo de órganos sensoriales y locomotores que permitan detectar el lugar donde van a estar las hembras y llegar antes que cualquier otro. ¿Sí? ¿En qué especies se les ocurre que eso va a ser importante? Hablamos recién de especies que cómo va a ser su estación reproductiva o su oportunidad reproductiva. Muy cortita o muy efímera, ¿de acuerdo? Entonces, el que llega antes le va bien y el que llegó tarde, marchó. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que está vinculado a la búsqueda temprana, a la localización temprana de la pareja, va a estar favorecido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, va a haber un gran desarrollo de estructuras sensoriales y locomotoras en esos casos, ¿sí? Y quizá eso no sea un carácter muy conspicuo ni muy visualmente espectacular, como las colas del pavo real, ¿de acuerdo? Pero sí es un carácter epigámico, sí es un carácter sexualmente dimórfico, sí es un carácter que le va a implicar al individuo un gran costo energético en sostenerlo, en mantenerlo y todo lo demás. O sea que cumple con todas las reglas de lo que veníamos hablando respecto a esas estructuras mucho más conspicuas. ¿De acuerdo? Pero serían en ese caso no adaptativos. ¿No serían no adaptativos? Para, claro, pero al individuo le está generando un costo que quizá para la cotidianeidad no sea necesario. Entonces el costo es muy alto de tener esas estructuras. Obvio, si tiene buenos órganos locomotores, también va a escapar más rápido un depredador, por ejemplo, ¿sí? Pero muchas veces no es, por ejemplo, está muy vinculado a la detección de feromonas. En insectos hay un gran desarrollo de estructuras perceptivas vinculadas a la localización de feromonas y a la detección de feromonas que solamente detectan compuestos químicos vinculados a la reproducción y a las hembras. Entonces, tener esos... acá tenemos que pensar que en cualquier individuo está funcionando el principio de asignación. Ni el tiempo ni la energía es infinito. Lo que yo pongo en un lado lo saco de otro, ¿no? ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces, si yo pongo muchísima energía en detectar parejas, seguramente estoy sacándole tiempo y energía a detectar otras cosas. Forraje, predadores. Y si pongo mucha energía en estructuras que estén muy especializadas a detectar compuestos químicos
como las feromonas, seguramente estoy dejando. Ahora, en esto, obviamente que hay un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? ¿Qué está balanceando? ¿Qué está jugando y está en permanente balance ahí? La sobrevida. La sobrevida, porque puedo tener los órganos de detección de feromonas más maravillosos, pero tengo que estar vivo para poder usarlos, ¿no? Y para que me vaya bien y para poder reproducirme y todo lo demás. O sea que ahí hay un balance en el que hay un tironeo de alguna manera que muchas veces se genera justamente situaciones de compromiso. ¿Ah? ¿Sí? Otra de las formas de competir puede ser resistir. ¿Sí? Y esto ocurre muchas veces en individuos en que la época reproductiva es larga. Las hembras tienen pasajes por lugares fijos en el que los machos lo que hacen es plantarse. No me salía la palabra esa. Plantarse y resistir y aguantar el temporal, ¿no? Muchas veces ocurre en el caso de loros marinos de la especie de Anthocephalus, en el que los machos, durante el pasaje de las hembras por la colonia reproductiva, los machos reproductivos que lograron ubicarse en un lugar, clavados o a la estaca, muchas veces durante mes y medio, sin forrajear, sin termorregular, más allá de que, y en eso hay registros que están sumamente interesantes de cómo están en un lugar y así suba la marea, los ves que van quedándose en el lugar y van sacando la cabecita en la isla, van sacando la cabeza pero se quedan en el lugar y están un mes y medio defendiendo ese lugar por el que las hembras van a pasar. Y obviamente la idea cuál es, que hembra que pasa, hembra que sigue del árbol, ¿no? Pero paga peaje. Bueno, entonces hay que bancársela, ¿no? Eso también. Entonces, resistir y mantenerse reproductivamente activo por periodos prolongados es el carácter que se va a ver favorecido. ¿Y de qué depende? O sea, obviamente va a ser muy complicado, pero a mí se me ocurre que, como ustedes recién conversaban, de que hay complicaciones siempre están planteadas, también lo que va a pasar es que se va a poder saltar entre una y otra estrategia o combinarlas. Sí, muchas veces. Pero eso depende de la gasto también. Y depende de la historia de vida. Por ejemplo, en una especie en que el momento reproductivo sea muy cortito, ¿de qué le va a servir a un macho estar activo durante mucho tiempo? Si el periodo reproductivo es muy cortito, la estrategia va a tener que ser otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la forma que está implícita en la competencia, de que está jugada la forma, el juego, acá hay unas reglas de juego que les marca la historia de vida de la especie. ¿Sí? Si la época reproductiva es muy cortita, las reglas de juego no van a estar planteadas en a ver cuánto se banca en activos sexualmente, sino justamente llegar primero. ¿Tá? Entonces va a haber unas reglas de juego que sí, en algunos casos pueden ser cambiantes dependiendo de las condiciones ecológicas, pero que de alguna manera hay cosas vinculadas, por ejemplo, especies que la reproducción está determinada exclusivamente por la cantidad de recursos en determinado momento. ¿Sí? Entonces, bueno, si los recursos duran mucho, quizás la época reproductiva sea más larga y ahí los individuos van a tener a unos que ver mejor que otros, que si la época reproductiva es muy cortito porque ese año hubo una sequía y los recursos explotan en un momento determinado y son de corta duración. ¿Se entiende eso? En algunos casos puede ser flexible. Las estrategias reproductivas muchas veces son flexibles. Y ahí justamente está esto de la variabilidad. En algunas condiciones a unos les va a ir muy bien y quizá en otras condiciones a esos no les vaya tan bien. ¿Tá? Otra de las formas de competencia por pareja, que quizá es la más clásica, la que tenemos como más instalada, que la competencia es lucha, ¿no? Tenemos como eso como bien instalado, de que competir es luchar, es enfrentarse con el otro. Bueno, eso también se da.
¿Y por qué cosas se pueden enfrentar los individuos? ¿Por qué cosas pueden competir en una contienda, en un enfrentamiento directo? Por un territorio. ¿Y qué puede implicar la posesión de un territorio? Que es mejor luchador, tiene más fuerza. Y cosas concretas, ¿no? En un territorio que hay alimentos, sitios de nidificación o sitios de oviposición, refugios. O sea, un territorio es un lugar de alguna manera atractivo en sí mismo. Poseerlo, ¿sí? Tener esa propiedad